Buenas tardes, clase. Reciban un caluroso saludo de sus maestros Edwin, Pablo y Leticia. Ahora veremos nuestra lección que la he titulado Vamos a orar. A ver, muchachitos, ¿se han fijado últimamente, por las circunstancias que nos rodean, las palabras más comunes entre los hermanos en este tiempo? Entre los hermanos y también entre otras personas o en las noticias incluso. A ver, ¿cuáles son las palabras más comunes? Las que se oyen ahorita son virus, cuidarse, estar encerraditos, lavarse las manos, usar mascarilla, cuarentena y orar. Tenemos que orar unos por otros. El pastor nos dice en cada uno de sus mensajes, oren. Las familias, oren. Hasta algunos presidentes de algunas naciones están invitando a los humanos a orar. Pero, ¿qué es orar? El concepto o significado, según el diccionario, es ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios para dar gracias o pedir algún favor o simplemente en actitud contemplativa. Ahora bien, ¿cuál es el tiempo, lugar y posición corporal para orar? Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el más ejemplar en el que yo puedo pensar es en nuestro gran maestro, el Señor Jesús. Él platicaba tanto con su papá que nos dice la Biblia que hasta noches enteras se la pasaba orando. A veces dice que se apartaba a un lugar solo a platicar con su papá. Era como un cordón umbilical donde se nutría. A ver, los niños cuando tienen hambre o necesitan algo o les duele algo, van donde su mamá y su papá y le dicen todo lo que sienten. Pues así exactamente hacía el Señor. Le contaba todo al Padre, aunque el Padre lo sabía todo. Oraba tanto, pero tanto, que los discípulos, esos hombres grandotes, ya señores, mayores pues, le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Los discípulos, como buenos judíos, pues sabían orar, pero posiblemente no de la manera correcta, porque había muchos maestros de ese tiempo que oraban en público, pero no como le gusta a Dios. De hecho, el Señor Jesús, lejos de halagarlos, más bien los reprendió y le decía a los demás que no hicieran como ellos hacían. Ahora, ¿qué tanto tiempo oraba Jesús? Toda su vida era de oración. Para él era un placer, un deleite estar platicando con su papá. Hacía oraciones largas y cortas. Y lo mejor de esto, siempre Dios le contestaba. Y así, a través de la Biblia, hay muchas oraciones de otros personajes que recibieron respuesta de Dios cuando oraban a Él. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Háganse rogativas oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Por todos los hombres. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar, maestra, tenemos que orar? En todo lugar, no solamente en la iglesia. Jonás oró en el vientre de un gran pez. Juan en una isla. Pablo en cárceles, estando preso por la palabra, por predicar. Él estaba preso y desde allí él oraba. Daniel en el palacio del rey de Babilonia. ¿Ustedes creen que él quería estar ahí encerrado en ese palacio? Aunque era una jaula, pero con una jaula de oro. Pero él no quería estar allá. Él quería más bien orar allá en Israel, donde estaba el templo de Jehová. Pero ni modo, estaba en el palacio del rey y allí oraba 3 veces al día. Moisés oró en el desierto. Josué en medio de una guerra, peleando. José, siendo esclavo en Egipto, oraba a Dios. El profeta Jeremías en una cisterna o pozo. Isaías entrando en el templo. En fin, nosotros podemos orar en la casa, en la escuela, en la iglesia, estando en camping, estando en el mar o una piscina. Imagínense si uno de estos chiquitines se me va un poquito hondo. Ahí decimos, Señor, sácame a flote. En el avión, en el carro, a la hora del examen de la escuela.
Podemos decir, Señor, ayúdame a recordar todo lo que estudié. No de truqueritos que no estudiaron para el examen y esperar que Dios les dé la respuesta. No, Señor. Dios no hace trampa, pero sí nos ayuda a recordar lo que hemos estudiado anteriormente. Y ahí Él nos escucha. Eso es orar. Ahora, ¿qué posición tomo? ¿Hincado? ¿Acostado? ¿Sentado? ¿Parado? ¿Cuál es la posición corporal? Yo les digo, no importa mucho. Lo que importa es la actitud del corazón. Aunque Jesús mencionó un lugar, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora al Padre en secreto, y Él te recompensará en público. Si tenemos ese lugar, hagámoslo. Pero, ¿por qué a las personas no nos gusta orar? ¿Por qué los hermanos se cansan? No les gustan las reuniones de oración. Nos aburrimos, no dormimos, nos cansamos, empezamos a bostezar, nos da sueño, en fin. ¿Saben, niños, cuándo nos va a gustar orar? Cuando conozcamos a Dios, ya sea por medio de la lectura de la Biblia, por medio de nuestros pastores y maestros que nos educan, nos ayudan a educar el alma y el espíritu. Cuando todo lo que vemos lo recibimos y ya no lo tomamos por merecido. Cuando nos vemos que estamos completos, tenemos todos nuestros miembros, los 5 sentidos. Cuando amanece, cuando anochece, cuando llueve, cuando apreciemos la nieve, cuando valoremos la salud y todos los beneficios que de Dios recibimos. Yo los invito, niños, a que hagamos del Espíritu Santo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, hagamos nuestro gran tesoro, que lo pensemos a Él y no solo le pidamos lo que queremos o lo que necesitamos, sino que le cantemos, le digamos palabras de amor, como hacía David, aquel jovencito. ¿Se acuerdan que les he contado? Aquel jovencito que le componía salmos, pero sobre todo lo amaba sobre todas las cosas. Sí, David es un muy buen ejemplo, que estaba en el campo con su arpa, miraba al cielo o al campo, a las ovejitas, y alababa a Dios por toda su creación. Su corazón se hinchaba de gozo y de alegría y de amor por Dios al respirar ese oxígeno fresco que dispersaban los arbolitos, al ver esa grama fresquecita que alimentaba a sus ovejitas, de cómo esos minerales y vitaminas que Dios puso en el suelo son absorbidos por frutas, verduras que consumimos los humanos y nos llenan de vigor, de fuerza, de energía, de salud. Al meditar en su palabra y en las grandes maravillas que Dios hizo a su pueblo, y hacía memoria de todos los hechos desde la creación hasta ese momento. Cuando nosotros tengamos un corazón agradecido, y como le repito, no tomemos todo por merecido, un día nuevo, el cantar de los pajaritos. Niñitos, cuando veamos que nosotros podemos ver, no como aquel cieguecito Bartimeo, cuando veamos que podemos escuchar. ¿Se acuerdan que Jesús sanó a aquellos sordomudos? Cuando podemos hablar, podemos degustar alimentos. Cuando nos pongamos a pensar por un momento y meditar y decir, yo tengo una casa donde vivir. No es mía, la estamos rentando, pero tengo un techo donde Dios me refugia, donde es un refugio, donde tengo mamá, tengo papá, tengo una iglesia donde ir, donde tengo un pastor que nos alimenta, donde tengo maestros, tanto en la escuela secular como en la escuela dominical, porque Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por toda esa sabiduría, por todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Vamos a aprender a valorar. Y como les repito, ya no lo vamos a dar por merecido. La gente que no conoce estas cosas, pues ellos no tienen por qué dar gracia, porque lo dan, sí, a la naturaleza, sí, un día más, una noche más. Para nosotros no. Para nosotros es una oportunidad más. Dice la Biblia que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que, niñitos, yo los invito a que aprendamos a amar a Dios. Y no solamente a pedirle, a contemplarlo,
a alabarlo, a cantarle, a obedecerlo. Cuando veamos todas esas historias en la Biblia, que de hecho, la Biblia en sí es un regalo de Dios. Así que, niñitos, la clase de hoy es más que todo, no solo para ustedes, sino que yo aprendo también. Aquí el hermano Edwin aprende, Pablito aprendemos, todos aprendemos de que cuando pongamos ese mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces vamos a tener un corazón agradecido y vamos a tener motivos por qué orar. No solamente para pedir, sino también para agradecer a Dios y podamos todos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Ahora, mis pequeñitos, el versículo a memorizar. Recuerden, a memorizar. Repitámoslo y repitámoslo hasta que se nos quede, y no solo que nos quede en la cabecita, que se nos baje al corazón y lo podamos practicar en nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Otra vez. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Acuérdense, Dios muchas veces nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque a veces, más allá de lo que necesitamos, a veces es vanidad. No se olviden orar por todos los hombres, por todo el mundo, por los que están en el gobierno, por los presidentes, por los reyes, por los príncipes, por los policías, por los doctores, por las enfermeras. Orar por todos. Mis niñitos, espero que les haya gustado esta clase. Acuérdense, se los enfatizo, hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente. Dejen la muerte física, la muerte eterna. Gracias a Dios, el almita de todos mis niñitos está segura en Cristo. Hay muchos niñitos que no les enseñan estas verdades. Ellos están oyendo otras cosas. Así que por favor, yo les pido que nos enamoremos de la oración. Que hagamos de Jesús nuestro amiguito. Así como hablamos con nuestros amigos, tenemos largas conversaciones, nos alegramos cuando los miramos, nos abrazamos, nos besamos. Yo los extraño muchísimo. Yo quisiera recibir el abrazo de ustedes. Todos los niñitos nos abrazan. Ustedes son bien lindos con los maestros. Quizás por eso los queremos tanto. A todas nos abrazan y sus abracitos son un regalo de Dios para nosotras. Y eso nos da la energía y la gasolina para seguir adelante y esforzándonos a buscar estas historias preciosas que nos ayuden no solo a ustedes, sino también a nosotros. Los amo mucho. Dios los bendiga. Los quiero con todo mi corazón.